Y es que la generación alfa, que ya entra una generación bastante compleja, hace poco me tocó hablarle a un grupo de chamos alfa. Qué difícil es. Porque primero, la tecnología ya es parte de ellos en todas las áreas de su vida. Entonces, el lenguaje que ellos utilizan es muy sectario. ¿Por qué es muy sectario? Porque se entienden entre ellos y tú como adulto dices, yo no los entiendo. Qué aburrido eres, no te entiendo porque tralalelo, tralala y todo este léxico italiano inventado por inteligencia artificial que se adapta a su cultura, los ha hecho que ellos se sientan orgullosos de eso. ¿Sabes por qué? Porque ellos son una generación que parece incomprendida y que le gusta ser así porque dices, tú no me entiendes, pues yo me entiendo con los míos y tú entiéndete con los tuyos. Ahora, ¿cómo nosotros batallamos como padres y como la familia? ¿Cómo salvamos a la familia de esto? Bueno, con una simple palabra de 4 letras. Amor. Skibidi, Sigma, Pony, Digital, Fortnite, Chamba, GigaChat, Reese, Mewin, Chiki, eBay, Socas, ET, Shet, Ohio. Agárrala, pues. ¿Qué te pasó, Julián? ¿Qué es eso? Te pudrió el cerebro. Hablemos de eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Incómodos Podcast. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y le damos la bienvenida a esta conversa que va a estar bien chévere e incómoda porque de todas estas palabras que acabo de decirle al compa acá, creo que si me sé 3, el significado de 3 es mucho. Yo creo que de broma y entendí una, la del Soca, creo que la entendí. Pero dijiste una palabra que es el brain rot. Para los que no saben, me gustaría definirlo. Y brain rot quiere decir textualmente pudredumbre de nuestro cerebro, pudredumbre intelectual. Mente podrida. Sí, pero la cultura del brain rot se refiere a la estética de contenidos percibidos como contenidos sin valor. Contenidos muy cortos, sin valor. Y además, dato interesante, el año pasado fue elegida como palabra del año por medio del diccionario Oxford. Por la Oxford, así es. El brain rot. Imagínate, tú sabes que yo no me la voy a tirar de sabio porque tú sabes que una de las cosas que nosotros cometemos y todos los que grabamos episodios de podcast es porque, claro, nos llenamos de información y tenemos una productora detrás que nos da toda la información, nos plantean el tema y decimos, sí, está buenísimo, vamos a meternos. Pero yo tengo que ser sincero, yo escuché esta palabra o la leí por primera vez cuando leí el guión de la productora. Y escribí, está buenísimo el tema, pero es porque yo era ignorante, o sea, totalmente hasta hace poco de que esto existía. Entonces no puedo llegar a hablarle a la audiencia como que, wow, este tipo se la sabe toda y está en toda la movida. No. Yo pensé que eras bilingüe. Cuando yo lo escuché así, no sé si lo escucharon, cuando dijo ese poco de palabras, yo dije, está aprendiendo un segundo idioma, un tercer idioma. El término brain rot me llamó mucho la atención porque, fíjate, mentes podridas. O sea, o un pensamiento podrido. Y es muy confrontante porque si tú te pones a ver, siempre hablamos de esta generación, ¿no? Porque esta generación, y nosotros aquí nos hemos jactado mucho de usar la frase esta generación. Pero ¿por qué no hablamos de nuestras generaciones? Porque hablamos y nos enfocamos en que esta generación es brain rot, tienen el pensamiento podrido porque consume contenido basura constante, sí, entre comillas, ¿no? Ojo, pero cuando nos frenamos y nos sentamos desde afuera y vemos nuestra vida, cómo nosotros consumimos, yo creo que nosotros consumimos más basura que la que consume esta generación aún en este tiempo, sin meternos en la basura que consumíamos en nuestro tiempo cuando éramos más chamos. Estamos hablando de, yo tengo casi 50 años, estoy llegando a medio siglo y pensar en lo que yo consumía cuando yo tenía la edad de ellos, 15, 16, 17, 18 años. Existían las telenovelas. Yo eso te iba a decir que... Y éramos fanáticos a las telenovelas. O sea, éramos chamos, pero en nuestro brain rot, o sea, nos llenábamos de basura viendo las historias de telenovelas que estaban llenas de basura, porque eran contenidos que no eran nada buenos. ¿Tú eres generación qué? Generación, no eres millennial, sino generación X. Yo soy como generación X por la edad que tengo. Y esta generación consumía telenovelas,
pero era algo que éramos más fieles, yo creo que no creo que más fieles Paquita que la mi del hija. barrio era de tu No época. creo que yo sea más fiel que mi hija cuando le toca jugar Roblox con sus amigos, no creo. O Pero ¿qué novelas eran las icónicas que tú recuerdas que podía ser un brain rot? Mira, Topacio, Ok. Cristal, Maniña Yerichana, teníamos que eran que tú una muy venezolana que por estas calles, que esto era una telenovela que nadie se la perdía. También estábamos muy conectados con series ya más juveniles como El Zorro, que era a las 5 de la tarde y salíamos todos corriendo sin importar lo que tuviéramos que hacer por ir a ver El Zorro. O El Chavo del Ocho, que hasta el sol de hoy, que por cierto, en estos días había Doña Florinda. a la Chilindrina, que ella ya tiene que dejar de hacer el papel de la Chilindrina, ya pasó ya. Igual ya. Kiko, pero bueno, todavía. Ya, imagínate, Kiko tú lo reconocías todo, oye, con la piel tersa, bonito, ahorita está todo arrugadito, ya deja el papel, ya pasó, ya. Pero porque ¿tú consideras que no aportaba nada intelectualmente en ese momento? Mira, las telenovelas, ojo, cuando tú le metes el coco, eran estas historias que los veo ahorita también, los chamos las ven, que son estos cuentos, estas historias que ellos están viendo constantemente y están basadas en dos puntos. Uno, el engaño, la infidelidad. Y siempre te llevaban porque ¿qué te están diciendo? Sé infiel. Sé infiel. Te lo decían todos los días. Sé infiel. Ser infiel es bueno. Entonces dejabas a una, agarrabas a la otra. Y entonces todo el tiempo te estaban bombardeando con la infidelidad. Y vivías un K-drama diario porque estabas esperando para ver qué pasaba. Ya tú sabías lo que iba a pasar. Pero estabas esperando que sucediera en la escena. Pero ya tú lo sabías porque todos tenían el mismo formato. Sí, en esa época yo vi Betty la Fea. Amantes de Betty la Fea aquí están buenísimas. Pero no te aportaba nada. Otro brain root de mi época eran los reality. Que si Jordi Shore, Jersey Shore, Acapulco Shore, todos esos que estuvieron muy de moda. Y también estuvieron de moda ese tipo de contenidos de Nickelodeon que no aportaban ningún tipo de valor, sino simplemente era algo que uno imitaba y que capaz no tenía ningún tipo de relevancia en lo que yo estaba practicando. Y algo que pude notar en todos estos tipos generacionales es que qué brecha tan grande tenemos entre lo que es tu generación y mi generación, pues tienen cosas en común. ¿Por qué? Porque mi mamá se sentaba a ver una novela y uno la veía con ella. Entonces hubo como una unión entre el contenido que se consumía y para nuestra época las redes sociales no era de tanta influencia. Para los que no saben, el 90%, más del 90% de los venezolanos tienen un teléfono Android con sistema operativo Android. Es decir, el consumo masivo de información en las redes sociales es mucho mayor, obviamente, por los teléfonos que desde los computadores y ven más el contenido de las redes sociales que de la televisión nacional. ¿Por qué te digo esto? Porque para nosotros era sentarnos, ir a un sitio y ver la televisión. Hoy en día, en esta generación... Sí, la televisión en línea. Ahora todo el mundo consume, o sea, no todo el mundo, perdonen la generalización, es más fácil ver a un joven que consume mucho más las redes sociales que esperar un programa en la televisión o que ver una serie inclusive. Porque se dice que ya la generación alfa no ve tanto Netflix como la vemos nosotros, los millennials, porque ya no les es tan atractivo. Ellos prefieren ir a un YouTube, ir a Twitch. Estar conectados online. Estar constantemente conectados. Entonces estamos allí desarrollando una brecha sin querer de que se nota demasiado. Tanto así que yo veo esto del brain rot con todas estas palabras que se utilizan, que más adelante podemos definir algunas, como una manera de escape, de decir, yo quiero, ¿no me entiendes? Pues yo voy a hacer mi propio lenguaje, mi propia manera de hablar para poder conectarme con mi generación, alejándome de la otra. Chilea, pues, chilea. Chilea, exacto. Parece un bot. Parece un bot. Para mí, mira, parece un bot. Mira que el parece NPC. Un NPC. Papá, parece un NPC, vale. Un NPC. Cálmate. Chilea, pues. Chilea. Pero mira, hay varias. De hecho, las tuve por acá y te las voy a... Por ejemplo, esta. ¿Tú sabías qué significaba Skibidi? Skibidi. Tu hija dijo que tú sabías. Skibidi Toilet. Sí. Ah, Skibidi Toilet. ¿Qué significa? Claro. No me acuerdo qué significa, pero es unos pequeños cortos en YouTube. Ajá. De unas posetas, de unos toilets que se hicieron muy famosos. Se hicieron que no, yo creo que no tienen nada que te dejen de
que te llenen, pero que se hizo súper famoso. Mira, lo que pasa es que... De por sí, hubo una vez, trajimos un invitado para acá que doblaba voces a Juan Manuel Guzmán, y mi hijo lo puso a hablar a él como Rick y Morty para que le dijera a sus amigos que están en Estados Unidos algo sobre Kibili Toilet. Imagínate. Miércoles, ni idea de esa broma. Bueno, se usa como un meme viral, efectivamente, está conectado al viejito. No es tan viejo, más viejo soy yo que no sabía. Se usa como una exclamación absurda y sin sentido que marca pertenencia en la generación alfa. Vamos a ver esta, Riz. ¿Cómo? Riz. Ritz, no, esa sí no me acuerdo. Es una habilidad para encantar o seducir a otra persona y viene del término carisma. Wow. El aura. Sí, el aura sí, porque tengo una hija que siempre la iba corrigiendo porque ella dice, papá, el aura, tienes que, no tienes que alimentar el aura. Y de que aura, chica, ¿qué te pasa? No es así. Entonces, claro, trato de corregirla, pero sí, es una palabra que ellos repiten muchísimo. ¿Y qué significa? Que es como estar bien, subir el ánimo o algo así. Ah, sí, vas bien, vas bien. La otra es, esta sí es delulu. No. La Ni creencia idea. en algo que es claramente irreal y viene de la palabra delusional o delirante. Es un término de autoburla. Ejemplo, mi delulu me dice que voy a ser millonario. O sea, como el delirio, o sea, el invento. Ok. O sea, es un humor absurdo prácticamente todo esto, si lo vemos, porque a mí no me da risa. ¿A ti te da risa? Mira, a mí no me da risa y esto yo lo vivo todos los días en mi casa con mis hijos. Llega mi hijo, viene muerto de la risa porque él vio un video y quiere compartírmelo y me lo muestra y yo no entiendo ni papa. Me quedo así que... Y yo le digo, ajá, ¿y dónde está el chiste? Y yo, papá, no entiende, aquí está, mira, él le dijo tal cosa. Y yo no entiendo, o sea, no tengo la capacidad de entenderlo, pero lo que sí he aprendido es a no juzgarlo, sino a compartir el momento. O sea, acá viene mi hija y me quiere compartir algo que no me importa porque no está acorde a mi generación. Y lo que hago es que aprovecho esa oportunidad para conectarme con ella y tratar de entenderlos un poquito. Porque definitivamente su dialecto, su léxico, el léxico que ellos están armando, su nuevo diccionario, es totalmente diferente al de nosotros. Sí. Y de repente, por lo menos yo tengo una palabra muy pegada que es burda. Burda. Por mi generación. Ok. Y ellos siempre dicen, papá, no digas burda, que burda ya eso no se usa. ¿Qué se usa ahorita? Eso es demasiado... ¿Cuál es la de ahorita? Y entonces, no sé, pero... Y yo le digo a ella, pero es que esta es una palabra que yo usaba, es parte de mi léxico, porque nosotros crecimos con esa palabra. Y dice, pero es que eso ya no se usa. Entonces, tratando de entendernos, ¿no? La generación, el choque generacional, pero sin juzgarnos. Y tratar de comprender un poquito cómo ellos piensan, por qué están usando este nuevo tipo de dialecto, porque entre ellos se entienden muy bien. Ellos están pasando mucho tiempo en TikTok, ellos están pasando mucho tiempo en Reddit, ellos están pasando demasiado tiempo conversando con sus amigos en línea. Mi hija pasa más tiempo en línea de lo que yo me sorprendo. Cada vez que voy, ella está conectada en línea hablando con sus amigos. Ellos no se llaman por teléfono. Nosotros llamamos por teléfono. Dicen, vámonos y nos vemos en Discord. Nosotros mandamos un audio. Ellos no mandan audio, no pierden el tiempo con eso. Ellos se llaman entre ellos y están conversando constantemente, están conectados o sea, es increíble cómo ellos pueden hacer eso. Yo no podría hacer eso jamás. Pero ellos lo hacen y es parte de su vida. Sí, y básicamente es importante con todo este tema no verlo como ni malo ni bueno. Es algo a tener, como prestarle atención, ver cómo se desarrolla, porque una de las críticas, hace poco salió el Venezolario, este videojuego, este juego móvil, que trata de rescatar ese léxico venezolano, como tú dijiste, muchas palabras que nosotros nos formamos, y yo ahí tengo la duda, si realmente eso nos representa o fue una adaptación, porque muchas de nuestras palabras son combinaciones como cuando le ponían el nombre al chamito que le gustaba Nike, Jordan y John Niker. Mal pronunciada y Sí. la agarrábamos como algo coloquial. Exacto, porque por ejemplo, un John Niker puede estar aquí en Venezuela, pero era la combinación de que a mi papá le gustan las Nike, a Y mi el mamá le John. Jordan, Nike, ¿cómo es que? Your Nike. John Niker. Entonces salen este tipo de cosas. Yo digo, con el venezolario, muchas de nuestras palabras es la combinación de expresiones que vienen de otras regiones y se forman. Ahora, con todo este lenguaje que utilizan esas generaciones, pasa lo mismo. Y se van a terminar adaptando. Se van a terminar formando parte de nuestro léxico, van a terminar siendo reconocidas y nos va a tocar entenderlo porque es una generación cambiante.
¿Qué no estoy de acuerdo? Que nos hemos puesto posturas extremistas. Tanto la generación alfa, por llamarlo de algún modo, con la generación Z, es una generación, por ejemplo, que le caracteriza más los memes. A mí los memes era algo que me gustaba, pero que vamos a decir que vino tardío. El humor de los memes viene siendo algo después de nuestro Emilio Lovera Sí. o Erika de la Vega haciendo sus monólogos en la televisión y unos chistes que sí, el chiste del malandro, y ahora es los memes. Y algo que se llamaba la memecracia era la característica de hacerte oposición ante una situación que no estuvieras de acuerdo por medio de un meme. Por medio de un meme, exactamente. Se me fue la luz, bueno, pongo un meme de la luz, del agua, con respecto a la situación del país. Eso es muy perenne o muy normal o muy natural en generaciones, vamos a decir, hacia Daniel, tu hijo, generación Z. Y hasta cínico. Exacto. Hasta cínico porque es una forma de buscar la aceptación simplemente con un meme. No. O consigues una forma cínica, una plataforma cínica para expresar lo que quieres expresar a través de una imagen. Exactamente. Ahora voy con la generación alfa, que eso me pareció súper interesante cuando estábamos analizando el tema. Y es que la generación alfa, que ya entra una generación bastante compleja, hace poco me tocó hablarle a un grupo de chamos alfa. Qué difícil es. Porque primero, la tecnología ya es parte de ellos en todas las áreas de su vida, tanto relacional como de pedir ayuda, todas esas partes, ellos están como muy conectados a eso y a los videojuegos y a ciertas series. Entonces el lenguaje que ellos utilizan es muy sectario. ¿Por qué es muy sectario? Porque se entienden entre ellos y tú como adulto dices, yo no los entiendo. No los entiendo. Y eso es un factor que ellos han diseñado todo este sistema en su lenguaje de decir, eres un NPC, pareces un bot, qué aburrido eres, no te entiendo porque tralalelo, tralala y todo este léxico italiano inventado por inteligencia artificial que se adapta a su cultura, los ha hecho que ellos se sientan orgullosos de eso. ¿Sabes por qué? Porque ellos son una generación que parece incomprendida y que le gusta ser así porque dices, tú no me entiendes, pues yo me entiendo con los míos y tú entiéndete con los tuyos. Así es. Y luego llega nuestra generación, que míralo como nosotros somos moralmente muy críticos. Decimos palabras como, esto los está haciendo más tontos, es que eso los embrutece, es que eso no sirve, es que míralo, ya ni siquiera pueden formular bien las cosas. Una postura más enjuiciable. Y todo lo criticamos. De hecho, es muy fácil para nosotros hacerlo. Cuando analizamos esto en el macro, y era una de los análisis que quería traer acá, era todo lleva a que nos vayamos a los extremos. ¿Y tú no crees que nosotros somos los culpables de que esta nueva generación haya creado un dialecto donde ellos pueden tener un círculo bien cerrado para sentirse protegidos debido a nuestras conductas de juzgar constantemente sus conductas? Sí, porque nosotros hemos diseñado eso primero desde el hogar. Hoy en día los padres no le dedican tanto tiempo a sus hijos porque están muy ocupados. ¿Qué hacen sus hijos? Bueno, no me entiendes, no me comprendes, ni te tomas el tiempo para hacerlo. ¿Qué hago? Desarrollo mi propia fórmula. Y lo más grave, Julián, es que las redes sociales, el algoritmo de las redes sociales, si no lo sabemos manejar y usar bien, ellos van a polarizarte fácilmente. Es decir, tu algoritmo está adaptado a tu generación. El algoritmo de posiblemente un alfa está adaptado a su generación. ¿Qué hace eso? Te polariza cada vez más. Yo lo que consumo, yo veo el algoritmo, por ejemplo, de tu hijo, de Daniel, totalmente alejado a mi algoritmo. Y a veces me pasan unas cosas que yo no sabía esto, y igual yo. Entonces, esas cosas nos van polarizando. Y si no nos damos cuenta y no lo atendemos, nos vamos a seguir desuniendo y la brecha va a seguir aumentando y no hay un punto de encuentro. La culpa de las redes sociales no lo sé. Qué bueno que toques ese tema. Que me encanta que te metas en ese punto porque esto es un llamado de atención. Esto es un llamado de atención a tomarlo con mucha madurez. O sea, vemos las redes sociales como algo positivo, sí, pero también se puede convertir en algo muy negativo cuando no lo sabemos manejar y no sabemos el alcance y el poder que pueden tener las redes sociales. Y lo de la polarización, eso es así. O sea, yo vengo ahorita manejando en el carro y mi suegra me está contando algo que está sucediendo en el país. Pero como yo no veo política, como yo no veo noticias, mis redes sociales están tan bien armadas que ellas no me muestran nada de eso porque a mí no me interesa. Y entonces, o sea, no quiero saberlo. Y ellas ya dicen, bueno, a él no le interesa este tema, yo no le doy esta información. Y entonces, las redes sociales son un medio de información, pero de la que a ti te interesa y ella sabe que a ti te interesa para que tú consumas. Entonces, me estaba enterando de unas situaciones de mi país que si ella no me lo dice, yo no me entero. Le digo, me estoy enterando. Si tú no me dices eso, yo no me entero. Entonces,
es por la polarización. Y entonces, claro, la polarización lo que está haciendo es que está dividiéndonos dentro del hogar. A mi esposa le da lo que ella quiere, a mí me da lo que yo quiero, a mis hijos le da lo que ellos quieren y nos mantienen a cada uno en su lugar. Estamos juntos, pero no. Estamos en el mismo plato, pero no estamos revueltos, no formamos parte del mismo plato. ¿Sí? Entonces, vemos familias completas sentadas en un tremendo sofá, donde te mataste como padre para comprarlo, en una sala donde te mataste para armarla para que se vea bellísima. Están todos sentados allí, pero estamos ausentes todos, porque cada uno está en su polarización, cada uno está en su mundo, en lo que quiere recibir. Y nos hace falta un poco de conciencia, y ese es el llamado que yo creo que tú estás haciendo, porque me explotó, eso me golpea a mí durísimo, a tener más conciencia de que las redes sociales son buenas, pero nos están polarizando. Sí. Y de tenemos hecho, que batallar contra ella. Para los que no sepan, el brain rot, algo que yo quería entender, porque yo soy me gusta analizar mucho las cosas, era si esto es nuevo. La verdad viene del siglo XIX y ese término no se llamaba directamente pudredumbre mental o intelectual, sino un escritor, por medio de sus poesías, trataba de expresarle a la gente una especie de poner unos estándares en la intelectualidad del ser humano para resguardar que el contenido basura controlara tu mente. Entonces ahí empieza ya una crítica, que hoy en día la llamamos de esta forma, pero es la lucha del ser humano por cuidar lo que consumes, por no dejar que te polarice. Hoy en día se dicen que los grandes factores que pueden polarizar a nuestra sociedad son dos: los políticos y los influencers. Son las dos grandes vertientes que polarizan nuestra sociedad. Tienen poder. Tienen un poder. Y si no nos damos cuenta de quién tiene ese poder y de cómo lo hacen en nuestra sociedad, van a seguir educándolos. Las redes sociales es una muy buena herramienta. De hecho, nuestro podcast está en redes sociales y tratamos de despertar la conciencia en las personas de que sepan diferenciar. Tenemos proyectos para vivir bien, tenemos proyectos como Locos, que tratan es de sembrar en medio de ese mar de ideas una idea que te haga pensar mucho más allá o inspirarte de una manera diferente, que no sea un contenido y ya. Porque está bien entretenerse, ojo. Está bien que puedan utilizar términos que nos unan, que nos hagan diferentes. Pero cuando ese término nos aleja de la unión, perdemos fuerza, perdemos relacionamiento en nuestra familia, en nuestro hogar. Mira, Alejandro, y ahorita te quiero introducir un tema, pero me vino así. yo te iba a lanzar uno a ti. Hay un brain rot, y esto es para los creyentes. Pudiese existir un brain rot cristiano. Chamo, me quitaste la pregunta porque te la iba a lanzar. ¿En serio? Te la iba a lanzar. Te iba a decir, ¿tú sabes que existe el brain rot cristiano? Yo ahorita se me está ocurriendo. Bueno, sabes que sí existe. Existe la terminología brain rot cristiano. Y es porque hay contenido basura que se está consumiendo el creyente. El creyente está consumiendo contenido basura que te está alejando de la fe. Y de la fe verdadera, de la fe bíblica. Y lo están consumiendo como si fueran verdades. Y lo consumen muchísimo. ¿Pero por qué? Porque es contenido que está bien polarizado y de la misma manera para que tú lo consumas y eso es lo que tú quieres escuchar, eso te doy. ¿Sí? Y entonces tenemos contenido como, mira, el brain rot cristiano está compuesto por personas que el profeta que te está profetizando constantemente de que tú vas a ser próspero. Y entonces tu algoritmo comienza a darte lo mismo, que son falsos profetas, que lo que hacen es manipular para que tú los veas y tenerte allí constante consumiendo su contenido de mentira, porque la Biblia en ningún momento te habla acerca de que te vas a ser próspero buscando a Dios. Y entonces ese es el brain rot, porque es contenido basura que te contamina, porque desplazas a Dios verdadero para consumir algo que es una mentira. Y te polariza. Ahorita pensándolo bien, además de ese brain rot de toda esa teología de la prosperidad que grabamos un episodio acerca de eso, y eso que dices es verdad, estaba pensando en aquellas personas que te quieren excluir por el léxico que utilizan. Varón, hermanito. Te voy a leer el concepto. Entre otros. Te voy a leer el concepto de brain rot cristiano. Dice, se refiere a la corrosión o deterioro de la vida de fe, el pensamiento espiritual y la comunidad eclesial. ¿Qué pasa? El brain rot, el consumo el consumo basura en el mundo cristiano es tan fuerte que
estás polarizando aún a que tú no vayas a la iglesia ni compartas en la comunidad, porque a través de las redes tú puedes obtener todo lo que tú necesitas. Y cuando eso atenta contra la iglesia, cuando ese tipo de contenido atenta contra la iglesia y trata de polarizarte y apartarte de la iglesia como tal, para que tú comiences a llevar un camino de independencia, ya eso es basura. Y de la otra contraparte no habría también. ¿De cuál? O sea, por ejemplo, está el que te aleja de la iglesia y están de los que hacen un brain rot dentro de la iglesia, que es lo que te estoy diciendo. Okay. El hermanito, el varón, el no sé qué, el que tienes pantalón, el que no sé qué más, el que no te conectas bien porque necesitas esto y no hablas este lenguaje y tienes que cambiar tu forma de ser, o sea, de hablar, Sí. de verte de la noche a la mañana. Entonces, ahí es una brecha. Está el que no quiere ir y está el que en la iglesia tú le recibes así y digo, bueno, yo voy así y hablando de esta manera y dicen, no, aquí no puedes hablar así, hermanito. Aquí tienes que usar pantalón. Aquí tienes que usar así. No puedes pararte así aquí a decir eso. Está la otra parte del brain rot cristiano, que es la fe de segunda mano. ¿Cuál es esa? ¿En qué consiste esto? Consiste en que te haces dependiente de consumir contenido en línea. Ok. Solo el contenido que yo te doy es el bueno para ti. Pero te abstengo o te detengo o te neutralizo para que tú comiences y dejes de buscar a Dios por ti mismo, sino solo consume todo lo que yo te doy. Por ejemplo, me encanta la inteligencia artificial y yo nada más recibo todo de la inteligencia Todo de la artificial. inteligencia artificial. No Ah. hago ninguna otra cosa. O solamente voy a escuchar este tipo de música del worship porque es la que a mí me gusta y es la que más se vende. Es la que está O de no voy a moda. leer la Biblia, sino bueno, a mí me gusta el pastor Voy Dante a- y todo Dante. Y voy a buscar solamente la aplicación que me da la pastillita del día. Ok. Esta es la cápsula del día, pero no busco por mí mismo. Eso automáticamente está afectando tu fe como creyente. Afecta tu fe. No es un contenido bueno, porque un contenido bueno debería estar impulsándote a buscar a Dios por ti mismo. No dependas de un sermón, no dependas de simplemente un libro que leíste, sino que utiliza todo lo que la Biblia te pone, todos los elementos que la Biblia te ofrece para que tú puedas como creyente desarrollarte. Utiliza a la iglesia, a los hermanos, utiliza la Biblia, Las utiliza prédicas la en oración, línea también, ¿no? utiliza exactamente Todo, pero en un conjunto en integral. un conjunto. Así es. Ah, no lo había analizado desde ese punto de vista. Entonces, si llegáramos a una conclusión con todo esto, porque es bastante amplio el tema, si seguimos acá, se me siguen ocurriendo términos, contenido basura que capaz he consumido o que consumo y no me he dado cuenta. ¿Cómo los distingo? ¿Cómo distingo algo? Mira, necesito este contenido para entretenerme, pero le estoy dedicando mucho tiempo a esto y esto puede causar que me siga polarizando y siga, que es uno de los problemas grandes que yo veo, por ejemplo, en los más jóvenes, es esa incomprensión. No, es que a mí no me comprenden. Y el otro es que yo no lo comprendo porque parecen de cristal, no sé qué más. Pero en líneas generales es el mismo problema, pero en distintas edades. O sea, es el mismo problema. Si te pones a ver, lo que te afecta a ti, me afecta a mí. Que es esa incomprensión, es ese sentir, bueno, no los conozco. Y si vamos a generaciones más pequeñas, es lo mismo. Pero es que no entiendo su lenguaje, no sé. Y es preocupante porque el papá debería conocer a su hijo, ¿no? Cuando tú te criaron, uno veía a papá y a mamá y te guiaban y todo. No tenías un teléfono que te orientara. Hoy en día que tienes todos estos recursos que orientan y que se pueden salir un poquito de las manos de los padres y se sienten incomprendidos. O sea, yo he tenido papás que me han dicho, Alejandro, no lo entiendo, trata de ayudarme. Ayúdame, no los entiendo, no sé. Yo le digo, bueno, involúcrate, es mi palabra. Pero a veces yo no sé si eso es suficiente. ¿Cómo balanceamos toda esta situación? Si en verdad hay brain rot, no hay brain rot. Mira, yo creo que el brain rot está muy atado al mundo. ¿Por qué? El mundo siempre, cuando digo el mundo es el sistema mundial, siempre ha existido. Y siempre ha existido el brain rot en todas las generaciones. ¿Pero por qué? Porque está muy atado a la comercialización, a las marcas, a las grandes empresas, a lo que yo quiero conseguir. Yo te voy polarizando y te voy entrenando mentalmente, aún en el dialecto, porque yo necesito que tú hables el mismo dialecto que yo para yo después poderte vender. ¿Qué pasa con esta nueva generación? Ellos tienen ahorita un dialecto totalmente diferente que a nosotros nos cuesta comprender, pero que ellos lo comprenden muy bien. Pero hay muchos influencers que lo entienden muy bien y les venden a ellos específicamente en su dialecto.
¿sí? Y así siempre ha existido. O sea, esto ha existido de generación en generación y todos hemos caído por consumismo. Los que consumíamos telenovelas era porque en ese momento la TV era la que mandaba y necesitaban tenernos pegados a la pantalla de TV por horas y fijo a horas específicas para subir los ratings de consumo y ellos podernos vender las publicidades y las marcas. ¿Sí? Y actualmente sucede lo mismo, pero de otra manera, pero es lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros batallamos como padres y como la familia? ¿Cómo salvamos a la familia de esto? Bueno, con una simple palabra de 4 letras, amor. O sea, hay algo que el brain rot no va a poder desvanecer y es el amor. El amor que yo tenga, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor no busca lo suyo propio, el amor no es antaxioso, el amor lo da y lo entrega todo. Entonces, cuando yo no entiendo tu dialecto en la forma como tú y yo hablamos, cuando usamos palabras totalmente diversas, y muchas veces no puedo encontrar de repente ese punto donde nos conectemos, pero el amor es un dialecto universal que hablamos tanto tu hijo pequeño o tu hijo que parece un loquito que no entiende ninguna palabra y te dice talalero, talala y se mueve para allá y se mueve para acá y se ríe de cosas que tú no comprendes. El amor que tú puedas mostrar por él va a hacer que él se conecte contigo. Ese mismo amor y él lo va a entender y van a poder conectarse. Y de repente sentarse un poco y decir, como yo me siento con mi hija y le explíqueme, papá, está chileando, le explícame qué es chilear. Yo no tengo problema en ser ignorante en cuanto a eso. Sí, aprender. Uno de los ejemplos que hablábamos hace poco en la oficina era el ejemplo de Jesús y su forma de hablarle a las personas que no conocían acerca de lo que él estaba o venía a hacer al mundo. Otros utilizaban un dialecto que lo que hacía era causar esa brecha. Yo tengo el conocimiento, ustedes no lo saben, yo estoy más preparado, yo les tengo que leer la palabra de Dios, yo estoy en esta posición. Jesús cuando hablaba en parábolas lo hacía muy adaptado al conocimiento de las personas. Hacía un lenguaje sencillo y era simplemente como entender las necesidades de las personas y saber hablarles al corazón. Y es un muy buen ejemplo para cómo uno pueda dirigirse a los demás. Y una práctica que hago es entender sus gustos, es entender por qué lo dicen, porque eso me va a ayudar a comunicarme mejor. Seas padre, seas hermano, seas líder, es entender sin importar la edad. Por ejemplo, si yo me quiero comunicar con mi abuela, trato de entender qué le gusta a mi abuela, así sea muy anticuado. Me siento con ella a ver la familia Ingle. ¿Cómo era que se llamaba? Una familia que vive en una cabaña y en una película, una serie súper vieja, y yo me siento con ella y bueno, se parece a Heidi, pero es más viejita que Heidi. Y entendía su mundo, entonces ya sé que le gusta ese tipo de películas o las películas vaqueras y no le importa si la película tiene alta definición y los últimos efectos de es su lenguaje y yo por allí me la acerco. Ahora, cuando voy a un joven y yo sé que capaz la televisión le aburre, posiblemente los videojuegos es un buen método. No sé mucho de videojuegos, capaz, si es tu caso, trato de saber de qué trata y preguntarle, ¿y te gusta? ¿Y qué hacen? Y me trato de sentar y jugar con ellos. Es buscar el lenguaje. Creo que nos quejamos mucho de la falta de conexión, pero hacemos muy poco para conectarnos. Y eso está pasando mucho a nosotros los padres. Nosotros somos los adultos. Nosotros somos los que tenemos que buscar la forma de captar la atención de nuestros hijos y acercarnos a ellos. Pero si nosotros somos unos perezosos para buscar esa conexión y también nos dejamos atrapar por el scroll continuamente, no vamos a lograrlo nunca. Sí. O sea, y dejemos de juzgar a nuestros chamos y a nuestros niños porque pasan mucho tiempo en el celular. Nosotros les dimos los celulares. Fuimos nosotros. Ellos no tienen la capacidad de comprárselos. No, y que no tienen, lo tienen porque nosotros se los compramos. Y está en riesgo, ya lo hemos hablado acá. Es la atencionalidad. Hoy en día ellos no... Eso es lo que está en riesgo. Te están robando el tiempo. O sea, si tú no le dedicas tiempo, te lo están robando. Un chamo no puede pasar 15 minutos sin estar viendo el teléfono. Se habla que en estadísticas en algunos países de Latinoamérica usan más de 5 horas al día en el teléfono. Es decir, 5 horas. ¿Sabes lo que es 5 horas? Me parece impresionante. Es lo que yo pudiese hacer capaz en 3 días, 4 días. Imagínate que los jóvenes estén utilizando el teléfono durante 5 horas durante el día. Es demasiado. La configuración en su cerebro está atentando contra el diseño original, porque esa atención que pueden tener para otras cosas se las están dedicando a un dispositivo que les roba el relacionamiento. Y es entender esa situación y decir cómo yo ocupo ese tiempo que ellos le están dando a un aparato. Lo que pasa es que los chamos no van a poder comprender esto que tú estás diciendo ahorita. Esto lo comprendemos nosotros los adultos. Y por eso es que yo le hablo al adulto ahorita, que tiene que hacer el esfuerzo
por buscar la conexión con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa y buscar los momentos y crear los ambientes para conectarse, sea en una cena, tener conversaciones, establecer reglas para soltar los celulares todo y dejarlos a un lado. En este momento no nos sentamos a conversar, vamos a compartir, vamos a reír, vamos a escuchar, nos vamos a hablar y tú vas a ver que mientras más alimenta eso, tú vas ganando más a tu familia, vas ganando más comunicación con ellos y vas a ver que la brecha de comunicación de palabras extrañas que usamos nosotros y que usan ellos va a ser nada, se van a desvanecer porque vas a poder tener conversaciones desde el corazón, en la base del amor y con eso no se puede. O sea, no hay nada que pueda batallar contra eso. Sí, y que ellos puedan alimentarse también por esa búsqueda de la sabiduría, de las cosas buenas, de las cosas positivas. No todo es brain rot, como hoy en día se consume en exceso, y es la problemática que queremos describir hoy. No es el hecho de que veas contenido basura o no lo veas, porque es contenido simplemente de entretenimiento, y puede ser un contenido neutro, un contenido que no aporta malos valores, pero está en lo neutro, no aporta nada. Y sí, a veces es importante como aburrirse un poco y ver eso, pero el problema es que ahorita es excesivo. Chistes excesivos, humor sin sentido excesivo, memes que no tienen sentido y constante y todo el tiempo. Hay gente que está todos los días en eso, en Facebook. Mi generación es memes y memes y memes y memes y risa acá, pero no llegan a nada. O sea, es decir, parece que pasan demasiado tiempo en eso, pudiendo invertir un poquito en entender la sabiduría de las cosas. Eso que pidió Salomón en la Biblia, que de todas las cosas pidió sabiduría, eso que nos da Dios a nosotros, esa capacidad de saber discernir qué contenido es bueno, qué es contenido malo, pero viene de los líderes, de los padres, de los que dirigen un hogar y dirigen una empresa, dirigen muchas personas, están en la responsabilidad de sembrar esa necesidad de buscar sabiduría, de saber identificar qué contenido pudre tu cerebro y qué contenido lo alimenta. Yo soy más de la postura, y no es que sea moralmente crítico por lo de la generación, de buscar contenido que alimente tu cerebro y que sea un cerebro que en verdad tenga la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo, y que te acerque a Dios, porque Dios siempre ha estado presente. Y ya para cerrar mi intervención, yo tenía un amigo en el liceo que siempre se burlaba de mí por el tema de Dios y tal, y no sé qué, y andaba muy metido en su época con este tema de chistes y redes sociales no habían, pero era del BlackBerry, y usaba mucho el pin y por ahí se echaban bromas, pues. Y los estados de BlackBerry, no sé si nunca los llegaste a ver. Por ahí se mandaban chistes en el salón y era una cuestión así. Y él se burla demasiado de mí con respecto a Dios. Pasa el tiempo, tiene hijos, y hace poco hicimos un reencuentro del liceo y me iba a chalequear y me dijo: Alejandro, te tengo que decir algo. Dios sí existe. O sea, en su momento. Entonces, es bonito ver cómo hay situaciones en la vida donde sentimos que no entendemos algo, porque para él, Dios no existía, para mí, Dios sí existía por mi formación, y había una brecha que nos separaba. Y al final yo lo que hice fue poner y decir: no, este es un mal amigo, yo me voy a alejar de él porque no habla como yo, porque no lo entiendo, porque es diferente, y lo alejé. Sin darme cuenta que hay momentos en la vida donde capaz no nos vamos a entender, y no por eso yo me tengo que alejar, sino tengo que hacer el esfuerzo por entender el proceso en el que estás viviendo, porque más adelante, si yo tengo la razón y yo estoy seguro de algo, más adelante la vida lo va a unir. Pero a nosotros nos encanta polarizarnos y decir: bueno, este es el cristiano, el no cristiano porque no tiene esto, o este es el nerd y este no es nerd, o este es el que es de generación más joven y este es el más viejo. Cuando al fin y al cabo todos somos seres humanos y vamos a pasar por las mismas dificultades, porque hoy no tengo hijos, mañana voy a tener hijos, hoy no estoy casado, mañana voy a estar casado y voy a vivir las mismas situaciones. El hecho es cómo empatizamos y cómo nos damos cuenta que en algún momento fui adolescente, fui niño, fui adulto, y hoy en día pues tengo una perspectiva que me ayuda a cada una de esas generaciones a entenderlas mucho más. El rey Salomón, en toda su sabiduría y en su momento de esplendor, él se queja contra lo que no tiene sentido. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él termina concluyendo en uno de sus escritos, en el libro de Eclesiastés, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, en el verso 9, y él dice esta palabra: lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. Nada hay nuevo bajo el sol. Nada hay nuevo bajo el sol. Cuando te pones a ver, pareciera que todo es un ciclo repetitivo. No es que, no, yo tengo las nuevas palabras. No, nosotros también vivimos las nuevas palabras de nuestra época. Lo único que tenemos que tener ahora es conciencia de que eso nuevo te podría estar alejando de algo muy bueno
y te podrías estar perdiendo de cosas muy buenas que son mucho más importantes que pasar tanto tiempo scrolleando, que pasar con tanta dopamina, pero dopamina de basura, ni siquiera buena, sino de basura que te pudre el cerebro. Y eso no le estoy hablando, y quiero que quede muy claro, no le estoy hablando a la generación alfa ni a la beta, no le estoy hablando a los chamos de 13, 14, le estoy hablando a todas las generaciones, porque he visto a mujeres y hombres de 60, 70 años consumir basura de la misma forma como un joven de 13 años consume basura. De la misma manera. A ambos lo he visto, como me he visto a mí mismo también consumir basura. Entonces, tengamos un poco de conciencia y limpiemos de repente nuestros algoritmos. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Va a ser difícil? Sí, porque es como quitarte una droga que has estado consumiendo todos los días. No es eventualmente, sino cada instante de tu vida. Y quitarla no va a ser fácil. Sí, creo que aumentaste, como es que le diría a tu hija, 100 de aura. Puede ser. 100 de aura. No, pero 2 consejitos. Bueno, vamos a resumirlo en un consejo para resumir todo. No seas un bot ni un NPC. Piensa por ti mismo, ¿vale? Chilea, pues. Chilea.